Buenos días compañeros. Hoy hablaremos acerca del dinero e inflación. Eh, los integrantes del grupo somos Cristian Fernando Aguirre Muñoz, es quien les habla, Juliana Arroya de Guapacha, Henry Betancur Jurado, Laura Sofía Carmona Díaz y María Jimena Velosa Mature. Como objetivos tenemos recordar el concepto de dinero principalmente, ya que esta es la base de cómo llegar a la inflación y la relación existente entre ambos. También analizaremos el concepto de oferta y demanda del dinero, exponer el concepto de inflación en primera instancia, definir el crecimiento del dinero y la medición de la inflación, explicar la tasa de inflación esperada y la tasa de crecimiento de los precios y exponer los distintos niveles históricos de la inflación que se ha dado en los últimos años en Colombia. Como objetivos específicos tenemos eh, identificar cuál es la relación entre el dinero y la inflación que se ha dado aquí en Colombia durante los últimos años, identificar esto y también buscar cuál es la relación que tiene el dinero con el Banco de la República para Colombia y cómo se ha visto, digamos, esta determinación. Eh, sin más preámbulos, empecemos. El dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero son aquellos activos utilizados y aceptados en la sociedad para realizar diversos pagos. También los activos más conocidos son el efectivo o también las monedas y billetes. Por otro lado, también están los depósitos a la vista, los cuales son las cuentas de ahorros o corrientes. En el dinero encontramos tres agregados monetarios, el M1, el M2 y el M3. El M1 es el efectivo más las cuentas corrientes. El M2 es el M1 más los cuasi dineros, los cuales son las cuentas de ahorros más los CDTs. El M3 son el efectivo más los PSE, los cuales son los pasivos sujetos a encaje y en algunas ocasiones se incluyen los depósitos restringidos. Entonces, lo que conforman a los pasivos sujetos a encaje, es decir, los PSE, son las bases monetarias, las cuentas corrientes y los cuasidineros. Además de esto, también los depósitos a la vista, los depósitos fiduciarios, las cédulas y los bonos. Eh, es claro que los pasivos sujetos a encaje son, digamos, una herramienta, ¿sí? O una variable indispensable para determinar, digamos, la cantidad de dinero que hay en el país, ¿sí? Que circula. Entonces es importante recordar esto para su determinación. Entonces encontramos también que en el dinero hay ciertas funciones, en las que encontramos como medio de pago, que es para comprar cosas o transacciones, para decirlo en pocas palabras. También está la unidad de cuenta, que es para expresar precios en términos monetarios. Y por último, el depósito de valor, es para ahorrar, es decir, para aumentar la riqueza. Ahora bien, encontramos por oferta del dinero. Entonces, ¿qué entendemos por la oferta del dinero? Es la cantidad de dinero que existe en una economía y es determinada por el Banco Central. Para el caso nuestro, el país de Colombia, quien determina la cantidad de oferta es el Banco de la República. Además, la oferta del dinero se ve afectada por políticas contractivas, que es la venta de bonos, y también por las políticas expansivas, que es la compra de bonos. Entonces, la política monetaria expansiva es cuando se aumenta la oferta del dinero. Este va a hacer que el PIB aumente, ya que al aumentar el dinero o el ingreso del dinero en las familias va a aumentar el consumo. Ahora bien, por la política monetaria contractiva, entonces es todo lo contrario. Si se disminuye la oferta del dinero, de este modo va a disminuir el PIB, ya que al disminuir el ingreso de dinero a las familias va a disminuir también el consumo. Hay que tener claro
que en estas dos políticas contractivas, algo que los determina y es muy importante es el nivel de precios, ¿sí? Además a ello, existen unos instrumentos adicionales como lo son la tasa de descuento, el encaje bancario y las SOMAs, ¿sí? Entonces, la tasa de descuento es la tasa de interés sobre los préstamos que un banco central le otorga a sus bancos comerciales o a otros bancos comerciales. El encaje bancario es la porción de depósitos de un banco que debe ser mantenido en reservas líquidas, ¿sí? Y por tanto, estas reservas no se pueden utilizar para inversiones o préstamos, ¿sí? Por OMAS entendemos que son todas aquellas operaciones de compra-venta realizadas por el Banco Central. Bueno, ¿cuál es el objetivo de estos tres instrumentos para las políticas monetarias? Son dos en específicos, aumentar la oferta del dinero o disminuirla, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos la tasa de descuento para aumentar la oferta de dinero, es necesario que la tasa de interés disminuya. Y para disminuir la oferta del dinero, la tasa de interés tiene que aumentar, ¿sí? Ahora bien, para el instrumento que es el encaje bancario, cuando se disminuye el mínimo de reservas, aumenta la oferta del dinero. Y cuando aumenta el mínimo de reservas, disminuye la oferta del dinero. Y por último, cuando se utiliza el instrumento OMAS, para aumentar la oferta del dinero se compran títulos y para disminuir la oferta del dinero se venden títulos, ¿sí? Bueno, la demanda del dinero, esto es otra parte importante, ¿sí? Entonces, entendemos por la demanda del dinero como la cantidad de activos monetarios, efectivo y cuentas corrientes que se desea tener en las carteras de las personas, ¿sí? La demanda del dinero depende principalmente de ¿qué? Del rendimiento esperado, del riesgo y la liquidez. Pero también hay unas variables que lo afectan, la cual es el nivel de precios, la renta real, el tipo de interés, también lo que es la liquidez de los otros activos, las tecnologías de pago u otros, ¿sí? Entonces podemos encontrar que si aumentan los precios, aumenta la demanda de dinero. Del mismo modo, si aumenta el ingreso, aumenta la demanda del dinero. Y si aumenta la tasa de interés de los activos sustitutos, disminuye la demanda de dinero. Adicional a esto, encontramos que si aumenta la inflación, va a disminuir la demanda del dinero, ¿sí? Pero también encontramos que si aumenta la productividad, va a aumentar la demanda del dinero o también va a disminuir la demanda del dinero, ¿sí? También vemos que si aumenta la eficiencia tecnológica de pago, va a disminuir la demanda del dinero. Entonces acá podemos observar la fórmula con la cual se encuentra la demanda real del dinero, la cual consiste en que sería la MD, que es la demanda del dinero, sobre P, que sería el nivel de precios, igual a la liquidez, ¿sí? O también que es como la función que relaciona la demanda del dinero con la renta real y el tipo de interés nominal. Todo esto por la renta real o producción por el tipo de interés más la inflación esperada. Esta es la fórmula de la demanda real del dinero para hallarla. También debemos hacer énfasis en las elasticidades de la demanda del dinero, la cual son dos. La elasticidad renta-dinero, la cual consiste en la variación porcentual que experimenta la demanda de dinero cuando la renta real aumenta un 1%. Y por otro lado, la elasticidad interés de la demanda del dinero, la cual es la variación porcentual que experimenta la demanda del dinero cuando el tipo de interés sube un 1%. ¿Sí? Bueno, ahora ya que vimos o hicimos un breve repaso de lo que es el dinero, ¿sí? Que era la base de esta exposición, para llegar ahora sí al tema central que era la inflación. Entonces mi compañera Juliana les hablará acerca de esto, de cómo se da, sus tipos, del nivel óptimo de la inflación. También hablará acerca de cómo se calcula, ¿sí?
ya sea anualmente, mensualmente o por breves periodos de tiempo. Ya mis otras compañeras les hablará acerca de cómo calcular el nivel de precios del dinero y todo esto. También vamos a hablar acerca de la historia de los últimos años de la inflación en Colombia, ¿sí? Cómo se ha determinado y todo esto y la importancia del Banco de la República. Y también mi compañero les va a hacer un breve ejemplo práctico acerca del dinero y la inflación, ¿sí? Un ejemplo cuantitativo. Entonces los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, hola chicos. Continuando con la exposición tenemos la inflación. Entonces, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo, normalmente un año. Ahora bien, o en términos más generales, la inflación es una subida generalizada y continua de los precios en una economía. La inflación tiene un gran impacto en nuestras vidas. Esto se limita en dos. Primero, limita nuestras compras y segundo, de ella depende la fijación de nuestros salarios. Para poder tener claro esto, necesitamos saber qué son los precios y de qué dependen los precios. Entonces, primero, el precio es el valor relativo que una empresa o una persona le da a un producto en cierta economía. En Colombia tenemos claro que la unidad monetaria que se maneja es el peso colombiano. Segundo, ¿de qué depende el dinero? El dinero depende técnicamente de la oferta y la demanda. Entonces, el dinero depende de la oferta cuando vamos a tomar el ejemplo de cosecha de un producto, eh, una fruta, un vegetal o algo. Entonces, cuando la oferta cuando la oferta aumenta, que es cuando hay cosecha, el precio disminuye. Pero cuando se presenta una sequía o escasez de este producto, lo que hace es que la oferta disminuye, pero el precio aumenta por su escasez. Ahora bien, dependiendo de la demanda, entonces vamos a tomar el ejemplo de cuando en la época escolar, cuando los estudiantes van a ingresar. Entonces, la demanda aumenta, pero su precio aumenta. Cuando esta época termina, demanda disminuye y el precio disminuye. Ahora bien, en una economía puede pasar que en un año su inflación haya aumentado en el 12%. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio el precio de todos los productos de este país aumentaron el 12% en ese año. Continuando ¿por qué se da la inflación? Entonces, la inflación se da por dos aspectos principales. Primero, que es para que rinda el dinero y segundo, es un fenómeno que puede reducir drásticamente las cosas que podemos adquirir. Entonces tenemos diferentes tipos de inflación. Entonces, inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, es cuando, por ejemplo, los agentes económicos como el gobierno, familia y empresas tratan de comprar más productos de los que hay disponibles. Esto sucede cuando, digamos, los salarios incrementan más de lo necesario. Entonces acá lo que pasa es que la demanda excede la oferta. Inflación por costes. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, cobre, petróleo, energía, etc., aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. Este ejemplo puede ser muy claro y el que se utiliza muy comúnmente es cuando, digamos, una tela de importación, cuando se consigue la materia prima de importación. Entonces, el dólar en Colombia está valuado, digamos, en 3.000 pesos. Entonces, un metro de tela cuesta $1. Entonces, al colombiano le cuesta 3.000 pesos. Cuando el dólar aumenta, digamos, a 4.000, esa tela, ese metro de tela que le costaba 3.000 pesos a colombianos ya le va a estar costando 4.000. Continuando con esto es inflación generada por expectativas de inflación. Esto es típico en países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie a un aumento en los precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Las familias
piden a sus jefes, a las empresas, que aumenten sus salarios porque sus salarios ya no alcanzan para consumir todos los productos. Entonces las empresas lo que hacen es que acceden a este aumento del salario. Pero lo que va de trasfondo de esto es que las empresas, para no perder tanta utilidad, lo que hacen es que aumentan el precio a su producto. Entonces eso es lo que quiere llevar al ciclo vicioso. Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento del futuro de precios y entonces se comienza a ajustar estos desde antes para que el aumento sea gradual. Entonces, como dice ahí, lo que se busca es que la inflación no sea de un impacto directo, por decirlo de una, sino que sea paulatinamente. ¿Cómo se mide la inflación? En Colombia se mide la inflación por medio del IPC, Índice de Precios al Consumidor, el cual es calculado mensualmente por el DANE. Este índice pone al descubierto las canastas del consumo de los hogares de ingresos medios y bajos. Ahora bien, la canasta familiar está dividida por ciertos topens que son diversión, educación, alimentación, vestuario, vivienda, transporte y salud. Todo esto hace parte de la canasta familiar. Ahora bien, ¿cómo el DANE saca esta información? El DANE hace una encuesta nacional de ingresos y gastos, esta es más o menos cada 10 años, y lo que hace es pues que consulta todo esto. Ahora bien, el DANE hace un seguimiento mensual de los bienes y servicios que conforman la canasta familiar, visitando fuentes como lo son establecimientos comerciales, EPS, servicios de transportes públicos, entre otros locales o servicios. Todo esto basándose de acuerdo a las encuestas que le hicieron a la población. Entonces, existe inflación cuando sube el nivel general de precios en una economía. Actualmente se calcula utilizando índices de precios, que son medidas ponderadas de los precios de cientos de productos. La tasa de inflación es la variación porcentual del nivel de precios. Entonces tenemos que la tasa de inflación del año N es igual al nivel de precios de N. Este N hace respecto al año que queremos evaluar. Entonces, digamos, vamos a evaluar el año 2018 respecto al 2017, menos mi nivel de precios del año 2017. Todo esto sobre el nivel de precios de 2017 por 100. Eso nos da la tasa de inflación del año. ¿Cómo se clasifica la inflación? Entonces, tenemos lo que es la inflación moderada. ¿Qué es la inflación moderada? La inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta de los precios, o sea, del 2%, 3%, del 4%. Los precios son relativamente estables, además de que las personas al ver esto depositan su dinero en los bancos, creando fiducias, cuentas de ahorro y todo esto para generar una ganancia a largo plazo. Inflación galopante. La inflación galopante sucede cuando los precios incrementan las tasas de 2 o 3 dígitos, es decir, del 30% al 120, al 200, al 300, en un plazo promedio en un año. Entonces, esto quiere decir que se duplica o triplican los precios del producto y servicios en un año. Entonces, un producto puede variar hasta en un 30% su valor en el mercado en menos de un año, dándose la inflación galopante. Y esto hace que, primero, el costo de vida sea más alto y segundo, el poder adquisitivo de las personas disminuya. Un ejemplo claro de esto es en Venezuela, que su salario mínimo no les alcanza para la canasta familiar como tal. Hiperinflación. En una inflación anormal en la cual el índice de precios aumenta en un 50% mensual. Esto es en una inflación analizada de casi 13.000%. Entonces, esto indica una gran crisis económica, además de que presenta un aumento de los precios que acelera más y el poder adquisitivo se reduce drásticamente. Entonces, un ejemplo claro es que tenemos un producto y de este producto podemos comprar 3 por 9.000 pesos, pero al finalizar el año solo podremos comprar un producto por el 9.000 pesos, ya que su precio se ha triplicado. ¿Cuál es el nivel óptimo de inflación? Entonces, algunos economistas señalan las ventajas de tener una inflación baja y estable.
mientras que otros economistas consideran que es mejor mantener precios absolutamente estables y la inflación en cero. Lo deseable en una inflación es que sea baja del 3 al 4% y sea controlable y consistente, ya que tener una inflación baja y estable se presenta una inflación moderada. Pero al momento de tener precios estables y la inflación en cero, se puede presentar una recesión o un aumento del desempleo. ¿Por qué es importante controlar la inflación? Entonces, la inflación tiene tres aspectos claves para mantenerla controlada la inflación. Entonces, lo primero es preservar el poder adquisitivo de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Permanecer en un entorno de precios bajos permite preservar el poder adquisitivo de las personas, es decir, que se mantenga un precio en el cual las personas puedan adquirirlo, no que aumente drásticamente y así se reduzca pues el poder comprarlo. Segundo, cuando la inflación está bajo control, los recursos de la economía se asignan de una mejor manera para mayor bienestar y crecimiento. Esto se da gracias a las decisiones de las familias y de las empresas teniendo cuidado por la inflación. Tercero, sencillez para adoptar las políticas económicas correctas, ya que al momento de tener precios bajos se les da una facilidad para dichas medidas. ¿Cómo se detiene la inflación? El encargado de controlar este fenómeno es el Banco Central y para esto dispone de varias estrategias que aplica según lo que origina dicha inflación. Entonces, la primera es que tenemos aumentar sus tasas de interés para préstamos. Entonces, esto se presenta cuando hay una inflación por exceso de demanda. Entonces, lo que el Banco de la República, en este caso el Banco Central de Colombia, es el Banco de la República, hace es que aumenta sus tasas de interés para préstamos. Esto para que los individuos se endeuden menos y así disminuya la demanda de producto. Esto presenta un aspecto negativo, el cual es que al frenar las demandas de productos, frena la industria que produce este producto, lo cual lleva a un estancamiento económico y a un desempleo. Segundo, aumentar las tasas de interés para el ahorro. El Banco Central también aumenta la tasa de ahorro y así logra incentivar a los individuos a depositar su dinero en los bancos. Es decir, ahorra más, consume menos. Esto hace dos resultados. Primero, disminuye la demanda de productos y segundo, recoge gran parte del dinero que circula en la economía. Tercero, inflación metaobjetiva. La inflación metaobjetiva es determinada por el Banco de la República, que consiste en mantener un control permanente y de largo plazo sobre la inflación. ¿Qué quiere decir esto? El banco se establece una meta anual para su inflación. Entonces, cuando hay algún incremento en esta inflación o algo, se buscan unas soluciones para que esta disminuya y siga en su meta. La ecuación 1 evidencia que dados los valores de la producción real Y, el tipo de interés real R y la tasa esperada de inflación Pi, la demanda real del dinero L en función de Y, R y Pi es fija. Por lo tanto, el nivel de precios es proporcional a la oferta monetaria nominal. O en otras palabras, el nivel de precios depende, dados estos factores constantes, únicamente de la oferta monetaria nominal. Este valor de P hallado es el nivel de precios necesario en donde la demanda nominal del dinero se iguala a la oferta nominal del dinero. Ahora bien, es importante tener en cuenta el nivel de precios de equilibrio, pero también es necesario entender cómo cambian estos valores a través del tiempo. El análisis de estas variaciones es lo que conocemos como la tasa de inflación. La tasa de inflación es la tasa de crecimiento del nivel de precios. Para obtener una ecuación de la tasa de inflación, se analizan las variaciones en cada uno de los aspectos que influyen en el nivel de precios. Es así como la inflación es la variación de la oferta nominal del dinero menos la variación nominal de la demanda del dinero. Es decir, delta de P sobre P es igual a delta M sobre M menos delta de la demanda del dinero sobre la demanda del dinero.
Ya para poder sintetizar un poco más la ecuación de la inflación, es necesario tener en cuenta la elasticidad producción de la demanda del dinero. Recordemos que la elasticidad producción de la demanda del dinero es cuánto varía la demanda del dinero cuando la producción aumenta un 1%. Entonces, teniendo en cuenta esto, si multiplicamos esta elasticidad por la variación real de la producción, es decir, por el delta de Y sobre Y, obtenemos en cuánto varía la demanda de dinero en términos reales a partir de las variaciones en la producción. Ahora un sencillo ejemplo. Supongamos que el crecimiento de la oferta monetaria nominal es 10% al año, que la producción real está creciendo un 3% al año y que la elasticidad de producción de la demanda del dinero es de 2/3. Entonces, simplemente reemplazando estos valores en la ecuación, tenemos que pi es igual a 0,1 menos 2/3 por 0,03. Esta operación nos da un resultado de 8%. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de inflación para el año que se está poniendo como ejemplo es de un 8%. Bueno, la tasa de inflación esperada. La tasa de inflación esperada son los niveles de inflación que el Banco de la República espera obtener. Para ello, si el banco desea mantener unos niveles estables de inflación, debe regular las cantidades de oferta real del dinero. Por otra parte, para lograr los niveles de inflación esperados, es necesario también analizar los niveles de producción. Mi nombre es Henry Betancourt y a partir de este momento empezaré a explicarles en qué consiste la tasa de crecimiento de precios. La tasa de crecimiento, también conocida como tasa de variación positiva, es el cambio positivo en porcentaje de una variable entre dos momentos distintos del tiempo. Se considera como la tasa a la que crece el nivel general de precios, o sea, el IPC, y se puede medir respecto a cualquier momento anterior que se quiera. Podemos considerar entonces para esta situación un ejemplo clave que nos permita visualizar la realidad de este ejercicio. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto hace 3 años era de 100 y ahora es de 120, ha variado un 20%, ya que el aumento 20 es un 20%. Esta perspectiva es importante tener en cuenta que existen dos tipos de medición. La primera es de carácter intermensual y la segunda es de carácter interanual, como lo explican las diapositivas. Un IPC para el año 2007 y un IPC para el año 2006, respectivamente. Si consideramos que el IPC para el año 2007 es 118,047 y el IPC para el año 2006 es 113,812, hallemos la inflación para estos periodos. Basta simplemente tomar el IPC del periodo actual y restarlo del IPC del periodo anterior y luego su resultado dividirlo entre el IPC del IPC del año 2006 y luego dicho resultado multiplicarse por 100 para obtener, por último, la inflación interanual año 2007. Asimismo, se trabaja con las fórmulas siguientes que permiten hallar la inflación mes a mes o desde un periodo hasta el presente. Buenos días, mi nombre es Laura Sofía Carmona y voy a explicar la evolución de la inflación en Colombia. Vamos a analizar 3 periodos en donde se explican los distintos procesos inflacionarios y el primer periodo va desde 1955 hasta 1970. Algunos aspectos fundamentales que se analizan en estas variaciones durante este periodo son: el primero, el aumento de la tasa de cambio en 1957. Cuando se presenta este aumento, el precio de los bienes importados sube y el costo de fabricación o producción de las empresas que trabajan con insumos importados incrementa. Estas se ven obligadas a aumentar el precio de sus productos y de esta manera ocasionan un proceso inflacionario desde el lado de la oferta, que ya se explicó anteriormente. Para este año la inflación es del 20,2%, luego se estabilizó un poco para 1958 siendo de 8,1% y por último
en 1959 pasa a ser de 7,95%. Entre los años de 1958 y 1962 lo que ocurre es que hay una expansión del gasto público gracias a los recursos provenientes del exterior. Se podría pensar que ese aumento del gasto público se traduciría en un incremento de la inflación, pues cuando este aumenta, hay un aumento de la demanda agregada, por lo que hay más empleo, más capacidad de compra y pues por ende más demanda y a su vez un incremento de los precios. Pero en este caso no fue así. Se observa acá en la gráfica que para ese periodo lo que hubo fue una reducción de la inflación. ¿Y por qué se da eso? Está claro, pues, que fue porque esa expansión no jalonó la demanda agregada. Entonces lo que hizo fue que no hubo un incremento de los precios. Entre 1961 y 1968 hay una escasez de dólares, lo que hace que Colombia se quede casi sin divisas y lleve esto a una devaluación del peso en 1962. El Banco de la República reacciona ante esta situación y lo que hace es salir a comprar divisas. Con esto se aumenta la cantidad de dinero que hay en la economía circulando y se refleja en un incremento de precios, o sea, en una inflación. Esto lo hace, como ya lo vimos, a través de las operaciones OMAS y en este caso la inflación fue de 32,56% en el año de 1963. Hay que tener en cuenta que esta fue una de las inflaciones más altas de la historia. En 1967 la inflación fue de 7,32%, lo tenemos por acá. Para 1968 pasa a ser de 6,54% y sube un poco para 1969, siendo de 8,58%. Tenemos un segundo periodo en donde el incremento de la inflación es muy notable, lo observamos acá en la gráfica. Pasa a ser de un 6,8% en 1970 a un 23,54% para 1973. ¿Y por qué se da esto? Algunas de las causas son los precios relativos del petróleo en el año 1973. Cuando hay un aumento del petróleo, aumentan también los precios de los productos derivados de este, como la gasolina, que se ve también reflejado en un aumento de los precios del transporte. Para este periodo la inflación fue superior al 22%, como ya lo dije anteriormente. Otro aspecto fue el incremento de las reservas internacionales del Banco de la República, que aumentó la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay circulando en la economía y que a su vez impulsa fuertemente la demanda agregada. ¿Por qué se da este incremento de las reservas? El primer causante es por los precios altos a nivel internacional del café. Aumentaron las exportaciones y por ende la cantidad de divisas que había en el país. El segundo causante es el crecimiento de la deuda externa para financiar la construcción de infraestructura por parte del Estado. Esos préstamos aumentaron la cantidad de divisas nuevamente y por lo tanto se aumentó la oferta monetaria. El último aspecto es que hay un aumento del gasto público debido a una política fiscal expansiva que ya se vio anteriormente en las exposiciones. Eso trajo como consecuencia un déficit fiscal y para financiarlo, el Banco de la República se dedicó a emitir dinero
en nombre de préstamos para el gobierno. Para entender mejor la relación de la oferta monetaria con el nivel de precios, tenemos la ecuación cuantitativa del dinero. Entonces, suponemos que la velocidad de las transacciones es constante y que hay un aumento de la oferta monetaria. Esto se ve reflejado directamente en un aumento del nivel de precios o en un incremento de la producción. Y como conclusión, entonces, tenemos que lo que ocurrió en este periodo en el país fue que la mayor proporción de la oferta monetaria se tradujo en un aumento de precios. Y también es que se observa una fuerte influencia en el desempeño de la inflación del sector externo y de los aumentos de la oferta de dinero por parte del Banco de la República, como ya se dijo. El tercer periodo va desde 1990 hasta 2004. En la gráfica podemos observar que la inflación desciende desde 1990 y es un descenso muy significativo. Esto se da principalmente por la liberación de importaciones, que consiste en reducir o eliminar las restricciones impuestas al comercio internacional. Lo que se busca es facilitar el intercambio de bienes y servicios entre los países. El segundo aspecto es la reducción del ritmo de devaluación. Tenemos que para 1990 era del 28%. Para 1992 fue de 16,8% y para 1993 llegó a ser del 9%. Y un tercer aspecto es la disminución de los aranceles. Y por último fue la independencia del Banco de la República y de la política monetaria. Estas medidas tuvieron un impacto directo sobre el precio de los bienes importados. Eso llevó a que sus costos disminuyeran y por ende los costos, el nivel de precios en general no aumentara. Así pues, la inflación pasó de un 32,4% en 1990 a ser de 22,6% en 1993. Y en este periodo tenemos un aspecto o una situación muy importante, que es que la Constitución de 1991 otorga al Banco de la República autonomía e independencia, con un propósito exclusivo que es el de reducir la inflación, es decir, que se mantenga el poder adquisitivo de la moneda. Realizaremos a continuación un ejercicio de aplicación. Considera el caso de una economía en la que la oferta monetaria nominal es constante, el nivel de producción real es constante Y igual 100 y el tipo de interés real es constante R igual 0,10. Suponga que la elasticidad renta de la demanda de dinero es 0,5 y la elasticidad interés es de menos 0,1. Los datos entonces a considerar serían Y igual 100, R igual 0,10, elasticidad renta 0,5 y elasticidad interés menos 0,1. Hay que tener en cuenta que en la fórmula inicial la elasticidad interés no es tenida en cuenta y además de ello, cuando se habla de una oferta monetaria nominal y constante, indica ello que la variación de M sobre M siempre va a ser igual a 0. Consideremos el numeral A del ejercicio. ¿En qué porcentaje se diferencia el nivel de precios de equilibrio de su valor inicial si la producción aumenta a Y igual 106 y R sigue siendo de 0,10? Como ya dijimos, la oferta monetaria es constante, por lo tanto es igual a 0. La elasticidad renta vale 0,5 y encontraríamos una variación
del nivel de producción, que es Y igual 106 menos 100 sobre 100. Se trata simplemente de realizar reemplazos numéricos en la fórmula y matemáticamente llegar al valor de la inflación, que sería menos 3%, lo que indica entonces que el nivel de precios baja con respecto al nivel de precios inicial en un 3% y ello justifica su valor negativo. Veamos el punto B del ejercicio, que dice: ¿en qué porcentaje se diferencia el nivel de precios de equilibrio de su valor inicial si el tipo de interés real sube a R igual 0,11? Y impuesto sobre la renta sigue siendo de 100. Consideremos aquí también que la oferta monetaria sigue siendo constante, por lo tanto, su valor es igual a 0. Para el presente proceso, el nivel de la renta y su elasticidad no afectan en nada el ejercicio y solo actuará la variación del interés y su respectiva elasticidad dinero, y por lo tanto la ecuación queda oferta monetaria igual 0 menos la variación del interés multiplicado por la elasticidad del interés, que luego de realizar los procesos matemáticos tenemos que inflación es igual a menos 0,1 multiplicado por menos 0,1, que es igual a 0,001 para un resultado en porcentaje de 1%. Esto indica entonces que el nivel de precios inicial de la inflación disminuirá en el 1%. El numeral C del ejercicio, que dice: suponga que el tipo de interés sube a R igual 0,11. ¿Cuál tendría que ser la producción real para que el nivel de precios de equilibrio permaneciera en su valor inicial? Si consideramos un nivel de precios inicial donde inflación igual a 0, igualamos la ecuación a 0 y dado que la oferta monetaria también es constante, tiende a 0 y la incógnita del ejercicio es el nivel de renta Y. Es importante tener en cuenta que el interés varía, ya que pasa de 0,10 a 0,11 y sobre esto se aplica la elasticidad del interés, que es menos 0,1. Por lo tanto, la ecuación queda expresada de la siguiente manera: oferta monetaria menos la elasticidad renta multiplicada por la variación de la renta Y, la que a su vez se resta del producto de la variación del interés por la elasticidad dinero. Para proceder a la solución de este numeral, identificamos las diferentes variables que afectan el ejercicio, así: oferta del dinero igual a 0, elasticidad renta igual a 0,5, variación del nivel de renta Y menos 100 sobre 100, variación del interés 0,11 menos 0,10, todo esto sobre 0,10, elasticidad interés igual a menos 0,1. Ahora, reemplazamos valores y buscamos simplificar la ecuación hasta quedar despejada Y. Luego de realizar los diferentes procedimientos matemáticos, llegamos al resultado Y igual 102. Esto indica que el nivel de producción de 100 que era anteriormente deberá de estar ahora en un valor de 102, indicando que este debe subir debido a que el valor del interés cambió de 0,10 a 0,11, teniendo en cuenta obviamente la oferta monetaria, que sigue siendo igual a 0. Muchas gracias por su atención.